Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está ¿Te vas usted, a señor? despedir ahora o después? Ya me despido al final, ¿no? Que es lo que Pues toca. despídete ahora y ya no hacemos el programa, joder, tío. No se te querías librar tan pronto, ¿no? Pues Te iba a claro, sí. decir que... Ya, hombre, no, porque si no, no te podría decir que tú como oráculo de Delfos de la radio no ¿Qué? tienes precio, ¿Qué? porque has dado una de cal y una de arena, que tampoco está tan mal. A mí Hace, hace no me gusta que me semanas, examinen, pero ya que a has mí me lo empezado, permites, por la no confianza te que nos lo permito tenemos, que me examines. Te permito que digas lo que quieras y no voy a estar de acuerdo, pero en fin, dilo. pues estarás de acuerdo. A ver, Estarás de acuerdo, porque acertaste ¿en qué? en En lo del que día 7. que lo del día 7 al final el lobo no llegaría, Yo y no no ha dije que llegado. no llegaría, ¿eh? Dije que había que esperar porque no estaba del todo claro. Pues bueno, pero tú apuntabas a que efectivamente al final habría un rearme nacional en Francia llamado Podría Frente suceder. Republicano. No lo llegaste a formular tan claramente, pero bueno, por ahí apuntabas y no estabas equivocado, con lo cual Es se la te... tercera vez que le pasa a Le Pen, que siempre Sí, hasta, sí. ay, que ay, y a la última, los franceses Bueno, no dejan de Francia, hablar. ahora hablaremos de Francia, No. naturalmente, no queda otra, porque es demasiado gordo lo que está pasando allí y nos afecta a todos de una forma o de otra. Pero, en cambio, tú pensabas que el grupo que Orban no tenía nada que hacer. Que eso No, no es cierto, eso no no es tenía cierto. nada que hacer. Tú lo Nada que dijiste aquí, hacer. que está grabado, me lo dijiste a Eh, mí, eh, que no, que que le yo hacía falta muchos, que tenían... no he Hasta el dicho, final has desconfiado en que no lo iba a conseguir. no. Ayer y antes de ayer ya Mm, había gente en los medios que decía mm. que Orbán había constituido un grupo europeo, el de patriotas y Hace tiempo ya, hace una semana ya se sabía. pero entonces no era cierto. No era cierto Entonces que no, tuviera n- todos los apoyos claro, necesarios claro, para convertirse en lo que luego se ha convertido. diputados tenía, pero Mm. no eran de 7 países diferentes. Eso, no solamente eso, pero tú pensabas que no lo iba a conseguir, Yo porque no he dicho que había... pensaba eso, yo anotaba que no se podía estar diciendo que Orbán tenía ya un grupo patriotas porque aún no lo tenía hasta ayer que se volcaron todos ya, No pasa nada, Manolo, no pasa nada. Como sabes es que yo que tengo editor de vídeo, yo lo quiero aclarar, como sabes compañero. que yo tengo editor de vídeo y el vídeo está grabado y está publicado, No sacaré el entiendes nada. fragmento donde lo cuentas No y te lo tienes pondré nada. debajo. Ponlo y no tienes nada. Porque yo insistía Porque yo lo he a la borrado. gente que Orbán aún no tenía el grupo de No, aún patriotas. no tenía, pero no creías en la forma en la que tú explicabas que Pero eso, pudiera conseguirlo. pero eso es una interpretación tuya, compañero. En el momento Bosch, que ha estado 48 horas en un grupo y se ha pasado al otro y le han ofrecido al Germán Tess, ni más ni menos. Al Germán Tess ¿cómo se Vicepresidencia. llama? Una vicepresidencia de 6 que hay. Que ya tenía en el otro grupo, en el grupo de Imagínate el Melón. nivel, imagínate el nivel para que Germán Teste. Bueno, el nivel es otro tema del que hablaremos ahora. Pero Bueno, bueno, yo no podía terminar esta temporada sin meterme un rato contigo. Y haces bien, entonces, pues, pero tienes que tener noticias más confirmadas. nada, de eso No nada, es algo interpretar firmísimo. Ya lo verás, ya. desinformaciones. Ya lo verás, ya lo verás, ya. Bueno, ¿vamos a empezar o qué? Que hasta ahora que estábamos haciendo. No, peleándonos como gallos, por Vale, no perder la sana costumbre. a ver quién la tiene. Bueno, a ver quién tiene más razón. Efectivamente. Cuidado con lo que dices, que te traiciona el subconsciente. Que Vale. eres de gatillo rápido. Mm, eh, Bien, Carlos Montouto, ya que no te quieres despedir ya, vamos a intentar hacer un programa. El Francia, último de la temporada. el último de la temporada. El último en el Eso, que me sufres. eso de la temporada en los rojos, que vosotros que sois rojos de salón, que no sois rojo ni sois nada, Nosotros somos rojos de salón. vosotros Hay os que cogéis, fastidiarse, qué tío. os Ya te cojo- lo diré yo. Vente conmigo al CIE, anda, un día de estos, a ver si no me somos refiero a rojos de eso. salón. Me refiero a que os cogéis vacaciones 3 meses. Sí, 3 meses, dice. Y todo lo que hay que contar a la 3 meses, será gente mes y en medio. julio y agosto y todo eso, ¿quién se lo va a contar? ¿Qué La serpiente multicolor de verano, ya sabes. se lo va a contar? ¿La Ana Rosa Quintana y la otra, cómo se llama? Que no me Sí, lo hombre, sé. sí. ¿Crees que esas van a estar ahí en el plató de televisión todos los días? Pero dejarán a los sustitutos que suelen ser más papistas que el Papa y Bueno, aún son tú porque peores. los ves y los aguantas.
que quieren hacer puntos y se quedan en verano y hacen barrabasadas. Vale, bien. No se enrolle, señor director. Vamos al jaleo. Lo que te decía, eso. No pasarán, te preguntas en Francia, te preguntan, ¿no pasarán? ¿Tú qué ¿A qué dices? te ¿Pasarán refieres? o no pasarán? Van a tener otra oportunidad dentro de 3 años si aguantan, porque el señor La Bardella, victoria en diferido, ¿no? Que dice sí, Marine Le Pen, ¿no? eso es. El señor Bardella ya la han puesto para presidir el grupo de patriotas. Es decir, que muy seguro no está de continuar su éxito. Bueno, Iba a ser primer ministro en Francia y de momento se va a bueno, presidir el grupo patriotas allí. Bueno, vale. bueno, pero eso es una cara. Al final lo que marca son las tendencias, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que efectivamente pasar, lo que se dice pasar, no han pasado. Todo eso ya lo has explicado tú antes, pero que el partido político que ha ganado las elecciones en Francia el domingo ha sido Reagrupación Nacional de la señora Marine Le Pen. Y alguien me va a decir, bueno, no, ¿cómo No, no, dice te eso? Se ha tengo que vuelto corregir loco. porque tienes razón. Ha Partido, sido claro que no, por eso, el por que eso. más votos Escucha ha bien, tenido, pero las elecciones las hay pero que contar con el sistema. Con el sistema. el partido político es lo que he dicho y lo que digo es cierto. Las elecciones. Que ha ganado las elecciones es el partido de Marine Le Pen y esto tiene mucho que ver con lo que voy a explicar ahora. Te voy De a dejar, pero no estoy de acuerdo. Vale. la conformación de la Asamblea Nacional Francesa depende mucho de la forma en la cual se han bueno, pues convocado a prisa y corriendo estas elecciones y cómo se han conformado las coaliciones estrictamente electorales para votar básicamente en contra de la ultraderecha. Pero la realidad es que el partido de Marine Le Pen tiene 143 diputados y es un solo partido jerarquizado, mientras que sí, el Nuevo Frente Popular tiene 182, pero de esos 182 creo que son, el reparto final no lo sé, pero es muy cercano al que voy a decir ahora, 71 para la Francia Insumisa, 61, es decir, 10 menos para el Partido Socialista francés, creo que son 12 para el Partido Comunista. Luego hay 14 para la izquierda diversa, que aunque no se presentaba dentro de El Frente Popular. ¿Perdón? Que no se presentaba con el Frente Popular. Exactamente, con el nuevo Frente Popular. Y en el lado macronista, eh, bueno, que tiene en su coalición Ensemble o Juntos, que como lo han traducido aquí, 168 diputados, estamos en el mismo, el partido de Macron, aunque es el dominante, quiero recordar que con 80 y tantos escaños de estos 168, el resto pertenece a partidos políticos diferentes. El único partido político como tal que se presentaba a las elecciones sin una coalición electoral, al margen del partido de Marine Le Pen, eran los republicanos, que han sacado 45 escaños, que es la derecha tradicional clásica de Chirac, ¿no? La derecha golista, ¿no? Por tanto, lo verdaderamente cierto es que el partido que ha ganado las elecciones, he dicho partido, no coalición electoral, es el partido de Le Pen. Pero Dicho lo cual, perdona que hoy esté más bronca yo. Las elecciones no, ha sido el partido más votado, pero las elecciones hay que tener en cuenta cómo se eligen después vale, el los... partido más votado, si me sirve para el análisis, me Sí, sirve. sí, No discutiré sobre eso, vale. sobre semántica. A ver, ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié, justo para comenzar el análisis de lo que ha sucedido en Francia, en este punto? Bueno, pues porque evidentemente ahora hay que tratar de conformar un gobierno y evidentemente los resultados apuntan a que prácticamente el partido de Le Pen ha subido, creo que son 55 escaños, todo el nuevo Frente Popular ha subido, si se suman los resultados de las legislativas anteriores, ha subido 54 escaños, mientras que, naturalmente, el área macronista se hunde y pierde, pues, muchísimo. Tenía 200 y pico y ahora tiene 168. Claro, esto
tiene su aquel, porque ya habéis contado todos en el día de ayer en la radio las dificultades para ponerse de acuerdo para presentar en el nuevo Frente Popular un candidato que pudiera tener los suficientes apoyos, tanto dentro del nuevo Frente Popular como posibilidades de poder pactar con ciertos sectores del macronismo, estos que están unificados no necesariamente con el partido de Macron, en Ensemble, en la coalición liderada por el partido de Macron, y también los vetos cruzados, como por ejemplo el veto que existe contra Jean-Luc Mélenchon, que ya en principio, después de postularse de una manera un poco atrevida inicialmente, pues luego ha bueno, manifestado públicamente que él no será el problema para que se forme gobierno. También, una cuestión que me parece de sumo interés, que es cómo el Partido Socialista ha descartado, al menos eso dicen con la boca grande ahora, veremos lo que dicen con la boca pequeña cuando hagan negociaciones en el Palacio de Matignon, ¿no? donde reside el primer ministro en Francia, que no pactarían bajo ninguna circunstancia, proponiendo en la misma línea que la Francia insumisa, una línea rupturista respecto a lo que había sido la democracia liberal presidida por Macron de los últimos años, pues han dicho que directamente de pactar con el macronismo nada de nada. Por tanto, fíjate cómo será la cosa, Manolo, que en un diario, bueno, pues tan cercano podríamos considerar desde el punto de vista ideológico a esa amalgama de postulados que se defendían en la coalición electoral del nuevo Frente Popular, como puede ser el diario Libération, que diría Rafa Rius, que sabe más de francés, pues tiene un artículo, lo podéis leer en castellano, en su periódico, en portada, con 10 escenarios posibles, 10 escenarios posibles de política ficción acerca de qué podría pasar a partir del resultado de la composición de la Asamblea Nacional tras estos resultados, en las que recordemos que, con la excusa de que tienen Olimpiadas a partir del día, me parece que es 19 de julio, 20 de julio, 21 de julio, empiezan las Olimpiadas parisinas, con esa excusa, pues sabemos que Emmanuel Macron le ha pedido a Gabriel Attal, que es su dimitido primer ministro, que no hiciera las maletas todavía y que esperara un tiempo, no solamente para pasar el trámite de las Olimpiadas que terminan en agosto, sino, en definitiva, ganando tiempo hasta septiembre, hasta ver cómo se reconfiguran los distintos escaños de la Asamblea Nacional, porque recordemos que esta coalición de Nuevo Frente Popular, por eso insistía tanto con que no es un partido, ha sido una coalición formada a toda prisa exclusivamente para votar en contra de la extrema derecha. Sí. Pero que luego los diputados surgidos y ganado el puesto en cada circunscripción se adscriben al grupo parlamentario de su partido político dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, no hay un grupo parlamentario unificado en la Asamblea Nacional que se llame Nuevo Frente Popular. No lo hay. Puede haber sintonía, puede haber acuerdos, pero no lo hay. Es decir, los 61 diputados que ha sacado el Partido Socialista porque ha ganado bajo las siglas del Nuevo Frente Popular su circunscripción, cada uno de ellos, van a sentarse no con la Francia insumisa, se van a sentar con el Partido Socialista francés. Y lo mismo con el Partido Comunista, y lo mismo con los Verdes, y luego pues el bloque propiamente de la Francia insumisa, ¿no? Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta cuando al grito de no pasarán se descorchaban botellas de champán, nunca mejor dicho, en la izquierda europea, y no solo en la izquierda europea, también entre los altos jerarcas de la Unión Europea en Bruselas, para celebrar que Marine Le Pen no había conseguido alcanzar ni la mayoría absoluta, ni siquiera
había conseguido acercarse, quedando tercero en cuanto a grupo de influencia en la Asamblea parisina, ¿no? En la Asamblea francesa. Esto me parece que es bastante relevante porque a la hora de la verdad, a la hora de establecer eventuales negociaciones, pues uno de los escenarios, o dos de los escenarios más probables que mencionaban en Liberación, y que a mí me parecen muy plausibles, es uno, el gobierno de tecnócratas ganando tiempo hasta convocar de nuevo elecciones al año que viene, que es cuando las puede volver a convocar Emmanuel Macron, de manera que no tenga que cohabitar tampoco con el nuevo Frente Popular de ninguna de las maneras ni bajo ninguna de sus formulaciones, incluso haciéndole ojitos al Partido Socialista francés, cuestión que para aprobar determinadas medidas durante este tiempo propuestas por tecnócratas, de manera que se planta Emmanuel Macron en convocar elecciones legislativas nuevas en 2026, cuando hasta el 2027 no tienen las presidenciales, de forma, por tanto, que retiene el sillón presidencial hasta que se cumplan sus 5 años de mandato. Esta es una posibilidad muy, 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 muy factible que disipa bastante la euforia de la victoria, al menos aparente, por número de escaños del nuevo Frente Popular. Y la otra opción más plausible dentro de esos 10 escenarios que se planteaban en el diario Liberación sería precisamente la que tiene mucho que ver con lo que aquí conocemos como geometría asimétrica, ¿no? Es decir, al estilo de lo que está haciendo Pedro Sánchez, en donde en unos casos vota con el bloque de investidura, pero en otros vota, por ejemplo, con el Partido Popular, ¿no? Como ha pasado recientísimamente. Esta geometría variable o geometría asimétrica implicaría, y esto yo creo que es lo más relevante, que, vamos a ver, ¿para qué se ganan unas elecciones? Se ganan unas elecciones para gobernar. ¿Y qué significa gobernar? Gobernar significa tener la capacidad de llevar a cabo tus medidas de transformación de la sociedad que has propuesto en un programa electoral. ¿Nos sirve de algo que gane la Francia insumisa? Y no le quiero aguar la fiesta a nadie. O para ser exactos, el nuevo Frente Popular. Más allá de haber frenado el avance de la ultraderecha, que no vuelva a llegar por tercera vez en la historia al poder cuando amenazaba a conseguirlo, pues si no consigue gobernar, no, porque ¿qué medidas eran con las que se había presentado a las elecciones el nuevo Frente Popular? Esto es lo importante. Pues mira, lo primero de todo era la derogación de la polémica reforma de las pensiones, que sabes que puso en pie de guerra al país cuando los chalecos amarillos parecía que habían desaparecido y que en un primer momento incluso el gobierno de Attal tuvo que, es decir, de Macron en definitiva, tuvo que posponer la votación en la Asamblea porque la presión en la calle era insoportable y porque además el grupo parlamentario unido de Le Pen lo impedía porque no tenía apoyos suficientes. Ya entonces, cuando contaba con 249, me parece que eran, ¿no? Los que tenía, o 200 y pico, vamos. Después, el aumento del salario mínimo hasta los 1.600 euros netos. Elevar en un 10% la plantilla del funcionariado e incrementar los salarios de los becarios. Aumentar la ayuda para la vivienda y apostar por la construcción de nuevas viviendas sociales. Defender la sanidad pública, avanzar hacia el proyecto de una educación escolar totalmente gratuita, que incluyera material, transporte, o sea, un montón de medidas sociales, ¿no? Además, en los primeros 100 días de mandato se habían comprometido a restablecer el impuesto de patrimonio, que os sonará, porque aquí en España, en cuanto el Partido Popular llegó, lo primero que hizo fue suprimir el impuesto de patrimonio, claro, que es el que verdaderamente grava a las fortunas, a los ricos o a las clases más pudientes. Sí. También reformar el impuesto de sucesiones. También sabemos que aquí en España, como esto depende, la competencia está transferida a las comunidades autónomas, en aquellas que gobierna el Partido Popular, hay una bonificación del 99%. No lo han eliminado porque por ley no pueden, pero lo han reducido a la mínima expresión, ¿no? También equiparar los salarios al IPC de acuerdo con la inflación, abogar por las energías renovables,
Y luego hay otras propuestas a largo plazo, como reducir la edad de jubilación a los 60 años, equiparar los salarios, aprobar permisos menstruales en las empresas y en la administración pública, reducir a 35 horas semanales la jornada laboral. Bueno, estáis viendo que solamente en materia de medidas sociales participa un poco las propuestas del Frente Popular, pues el nuevo Frente Popular, pues participan un poco de ese ideario socialdemócrata intervencionista que más o menos dibuja Pedro Sánchez y probablemente también en España y probablemente también los laboristas en el Reino Unido. Y que, bueno, pues tiene mucho que ver con la conformación de un Estado mucho más benefactor, es decir, la recuperación de un estado del bienestar lo más universal posible y lo más, por tanto, gratuito posible, ¿no? Todo esto, que bueno, yo pienso que desde un punto de vista progresista cualquier votante de progreso en Europa podría compartir, necesita obligatoriamente la connivencia a la hora de sacarlo adelante en leyes y en normas en la Asamblea Nacional Francesa del macronismo. Pero va justamente en la línea contraria del macronismo. Sí, de lo que había estado Con lo haciendo. cual, claro, o sea, es justamente deshacer, lo primero, derogar la reforma de las pensiones. Es justamente lo contrario de lo que ha hecho Macron durante todo este tiempo. Bueno, me parece que, por tanto, esta posibilidad de que haya sectores del macronismo que abandonen el barco y prefieran situarse en dinámicas intervencionistas del Estado, como las que propone el nuevo Frente Popular, me parece que resulta bastante poco probable. Y si no es así, ¿Y tú crees que la gente quiere quedarse con Macron? Macron es hombre muerto políticamente. bueno, No pero se es va a que presentar, no se va ni puede presentarse a la reelección de presidente porque pero puede retener el poder hasta que le toque irse. pues, Con lo cual, la solución más sencilla para Macron, porque si esta fuera a ver, Macron es, por supuesto, como Pedro Sánchez, un tipo muy ambicioso, es el capataz del capitalismo internacional en Francia, sí, igual que Pedro Sánchez lo es en España, y como tal hombre ambicioso, evidentemente, va a retener el poder todo lo que pueda. pero Si no hubiera sido así, no puede, tú sabes que no puede presentarse a la reelección. no, no, No bueno, pues puede. ya, pero hasta Entonces 2027, políticamente es un hombre con mucho pasado, pero ningún futuro pero político. que sí, ningún futuro en Francia. También, Internacionalmente veremos. no sé, pero llevarse gente con él, el que vaya con él ya sabe a dónde va. Bueno, No sé, a ver, por eso he dicho que la posibilidad de que haya algunos, pero claro, hacen falta muchos, porque de 182 a, ¿cuánto es? La mayoría, 289 escaños, te faltan 100 escaños, 107. Incluso suponiendo que todos los grupos parlamentarios dentro de la Asamblea Nacional, que a su vez se presentaron unidos en la coalición electoral del nuevo Frente Popular, votaran a la vez en el mismo sentido, te hacen falta 100 escaños más. Puedes sacar 14 de la izquierda diversa, pero te siguen faltando pues 90, 90 y algo, hasta 289. Pretender que vas a sacar 100 escaños o cerca de 100 escaños de ensemble, es decir, de grupos que no se sientan cómodos en la compañía de Macron o bajo el paraguas de Macron, sí, pues me resulta bastante difícil de creer. sí. Bastante difícil de creer, porque generalmente los grupos que están bajo la dinámica o bajo la enseña de ensemble, de juntos, serían más cercanos ideológicamente a los republicanos que, por el contrario, al Partido Socialista francés. Con lo cual, me resulta muy, muy difícil de creer que lo vayan a conseguir. Si Macron hubiera pretendido irse, o pretendiera, como rápidamente reaccionó convocando estas elecciones legislativas cuando pierde las europeas, ya lo hubiéramos sabido, pero los signos, las señales que está mandando, diciéndole a Gabriela Tal, no te vayas todavía, no te vayas por favor, como decía la vieja canción, que todavía tiene servicios a la patria que hacer y vamos a esperar a ver cómo se recompone
definitivamente, una vez tomen posesión de sus escaños los señores diputados a partir de finales de agosto, principios de septiembre, la Asamblea Nacional indica que no tiene ninguna pretensión de irse y que por tanto va a tratar de aguantar como pueda hasta el año 2027. ¿Y cómo puede aguantar? Desde luego, la posibilidad de una cohabitación, por más que se le pide y se le insista, desde el Nuevo Frente Popular, yo en eso soy bastante pesimista. No creo que se vaya a producir, se ponga como se ponga el Nuevo Frente Popular. Porque, aun suponiendo que efectivamente se nombrara, que es una posibilidad también, es decir, el regalito envenenado, es decir, toma, tú no dices que quieres gobernar, toma, intenta gobernar. Ahora vamos a ver cuánto tiempo tarda tu gobierno en caer, teniendo en cuenta que yo soy el presidente y te puedo cesar. Y que, además de esto, para formar otro gobierno distinto, si no apruebas leyes. A ver con qué apoyos vas a contar para aprobar leyes. Me parece que, por tanto, la perspectiva de que llegue a gobernar de una manera eficaz, es decir, con posibilidad real de aplicación de sus políticas emergidas a través de aprobaciones de leyes en la Asamblea Nacional, el Nuevo Frente Popular, se me antoja muy lejana. Entonces, no es que yo quiera enfriar la fiesta o quiera aguar la fiesta, pero sí quiero decir que tras la euforia de haber parado a la extrema derecha, hay que pensar en el día después, hay que pensar a más largo plazo y que las perspectivas no son realmente nada halagüeñas dentro de la satisfacción de comprobar cómo efectivamente la sociedad civil francesa acabó reaccionando ante el terror que provocaba en buena parte de la población la posibilidad de una propuesta de ruptura total con el sistema de la democracia representativa burguesa establecido desde la Quinta República, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada al poder, si hubiera sido así, el partido de Marine Le Pen, ¿no? Yo creo que de aquí hay que aprender, sobre todo todos tenemos que aprender una enseñanza clara. Las izquierdas se unen cuando no les queda más remedio y siempre para votar en contra de algo. El antifascismo es lo que ha fortificado en una rememoración colectiva muy evidente de la Segunda Guerra Mundial y de la resistencia francesa en torno al republicanismo, no solamente la movilización a la hora de ir a votar, que ha sido, como sabemos, muy numerosa, incluso mayor que en la primera vuelta, en entorno de cerca del 70%, 67 y pico creo que al final ha sido, sino que para ellos es muchísimo, teniendo en cuenta que en anteriores había habido 40, 45, 50% y estaban muy preocupados porque la gente no votaba. Bueno, sabemos que la izquierda es capaz de unirse cuando se trata de votar en contra de algo, pero también, tristemente, tendremos que comprobar si esta vez, ojalá nos equivocáramos, es incapaz luego de gestionar ese voto en contra de. Hemos comprobado que esto es así, es decir, que la izquierda sí tiene la capacidad de olvidarse de egos y de siglas y actuar de forma conjunta y que cuando eso ocurre las urnas le premian porque unos resultados electorales que han pasado muy desapercibidos en el análisis que hicimos conjuntamente con las elecciones europeas y que tiene que ver con la celebración de elecciones municipales en Italia prácticamente al mismo tiempo, ha dado como resultado que el centroizquierda italiano conquistó también ciudades administradas anteriormente por el bloque de derecha, como la importante ciudad de Perugia. ¿Y esto cómo lo hizo? Pues con la misma receta que se ha utilizado en Francia este pasado domingo del Frente Republicano. Aquí los progresistas transalpinos, por llamarles de alguna manera, también en una segunda vuelta, decidieron unir fuerzas entre el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas. Y es gracias a eso que han desbancado al partido de Meloni en la mayor parte de las principales ciudades que estaban en vilo en el país, porque otras ya habían sido, digamos, proclamado el vencedor en la primera vuelta al obtener un resultado de mayoría suficiente, pero esta ciudad de Perugia o la ciudad de Florencia, por ejemplo, que ganó una mujer del Partido Demócrata,
En Italia, por tanto, han utilizado para derrotar al partido de Giorgia Meloni, es decir, a la ultraderecha, justamente la misma estrategia que se ha utilizado en Francia. Y en ambos dos casos vemos que ha funcionado. Pero claro, ahora la cuestión es, vale, muy bien, ¿y cómo gobierno? Es decir, a mí es que no me vale que ganen las elecciones. Me vale que luego seas capaz de llevar tus políticas con las que has ganado las elecciones a la práctica. Y tener la capacidad significa no solo tener los apoyos suficientes en el pleno del municipio, en el caso de los ayuntamientos, o en los parlamentos regionales o autonómicos, o federales, cuando sea una república federal, o en los parlamentos nacionales. No solo es tener los apoyos para aprobar las leyes, sino luego tener la capacidad de hacerlas cumplir. De hacerlas cumplir, que es uno de los grandes problemas que tiene el PSOE aquí, que es incapaz de hacer cumplir algunas de las leyes, precisamente aquellas más progresistas, ¿no? Porque luego no se aplican por múltiples motivos, y ya le ha pasado varias veces a lo largo de la historia, porque con Zapatero también pasó, ¿no? Por tanto, yo creo que esta elección empieza a estar clara, claro. Nosotros vemos esto, el Movimiento 5 Estrellas es capaz de unirse con el Partido Demócrata para derrotar a Meloni. En la izquierda, cosas en Francia, propuestas tan absolutamente radicalmente diferentes como son la Francia insumisa de un lado, de Jean-Luc Mélenchon, con el Partido Socialista francés, y son capaces de unirse para derrotar en una candidatura única a la ultraderecha. Pero luego hay que gobernar, amigo. Y ahí es donde vienen las traiciones. Y ahí es donde vienen las listas. Claro que la extrema derecha ha tomado buena nota y Meloni, al estilo Donald Trump en los estados del sur donde perdió las elecciones por no controlar a su gusto del todo el censo de los municipios principalmente poblados por afroamericanos, que votaron en masa a Joe Biden, al candidato demócrata, igual que está haciendo Biden o los republicanos en los estados del sur donde controlan la Asamblea del Estado o el Parlamento Federal de su estado, pues Giorgia Meloni en Italia ya ha propuesto una ley nacional que va a prohibir la segunda vuelta o la va a dificultar extraordinariamente, justo para evitar este tipo de entelequias o de maniobras electorales que les priven de alcanzar el poder, ¿no? Esto es altamente peligroso porque la eliminación de la segunda vuelta, por ejemplo, no haría falta que hubiera segunda vuelta con que los candidatos alcanzaran al menos el 40% de los votos en la primera, es lo que propone Giorgia Meloni. Es una reacción manifiesta para ir restringiendo poco a poco las posibilidades de la izquierda de unirse puntualmente ante una campaña electoral, pero luego ser incapaces de fructificar en alianzas reales a la hora de tener, bueno, pues unos resultados reales que presentar al electorado ante una eventual reelección posterior, que no les hiciera tener que recurrir al todos contra uno, que es lo que hemos visto que ha ocurrido ahora, ¿no? Creo que esta es una lección vital para toda la izquierda institucional europea, que no debería dejarse pasar y que, por tanto, aquí vamos a ver, ya sabemos lo que pasa, ¿no? El caínismo característico de la izquierda española a la hora de conformar una lista electoral. Ya no digo cuando es encima en coalición electoral. Bueno, si esto es así, pues, a ver, no se puede estar votando toda la vida en contra de algo porque el votar en contra de algo no esconde la existencia de una tendencia que sí es sostenida hasta el punto tan gracioso, ¿verdad?, de que en la noche electoral del pasado domingo, en redes sociales, había toda una campaña de los trolls españoles reaccionarios acusando de una supuesta estafa en el resultado electoral como consecuencia de que ninguna encuesta daba estos resultados, de que hace un mes los resultados en las europeas habían sido otros e incluso pues acusando sin ninguna prueba
de que Indra, la empresa española de la que acusan de estar controlada a Pedro, tenerla controlada a Pedro Sánchez, era la empresa encargada del recuento. Es decir, en una estrategia que es de manual y que consiste en, bueno, pues desacreditar, quitarle credibilidad a los resultados electorales cada vez que son contrarios a los intereses de la ultraderecha, cosa que venimos padeciendo, esta clase de intoxicaciones, desde que son muy numerosas además y muy histéricas, venimos padeciendo desde la pérdida de las elecciones por Joe Biden, perdón, por Donald Trump en 2020, ¿no? Y después Bolsonaro también. Bueno, Bolsonaro la utilizó después Mm. y parece que se ha convertido ya en un mantra de todas las elecciones. Si ganan lo que llaman la extrema izquierda, ya me dirás tú que tiene la extrema izquierda el Partido Socialista Francés, o lo que queda de él. Si gana la extrema izquierda, bueno, hemos dejado, que diría el señor Boussadet, ¿no?, de Vox, a Francia en manos de los musulmanes directamente, ¿no? De los violadores y estas cosas, ¿no? Entonces, esta guerra cultural que tienen, ¿no? Y que, pues, justifica, en definitiva, la existencia de una tendencia sostenida a favor, que está ratificada en el crecimiento de 55 diputados del partido de Le Pen, justifica no solamente una normalización como una opción política razonable para el ciudadano medio francés de ese partido al que todos los demás se empeñan en hacerle un cordón sanitario, sino que es una tendencia en bloque que va a más y que como consecuencia, por eso yo encontré muy justificado el alegato de Marine Le Pen de hemos obtenido una victoria en diferido, nos vemos en 2027, porque claro, en 2027 veremos si ese cordón sanitario va a funcionar. Yo creo que los cordones sanitarios funcionan en ocasiones puntuales, pero no pueden convertirse en el único elemento de estrategia por parte de los rivales políticos, porque llegará un momento que será como Pedrito y el Lobo, que viene y no venía, hasta el día que vino y ya nadie había ido a socorrer a Pedrito, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, en mi opinión, con lo cual me parece que de aquí tenemos que aprender muchas lecciones y sobre todo tenemos que ver también cómo los partidos que forman parte de la coalición electoral del nuevo Frente Popular van a lidiar con la posibilidad por todos los medios de formar gobierno pese a que lo que le pese a Macron o generar un ambiente de derribo absoluto en la Asamblea si Macron pretendiera un gobierno de tecnócratas para mantenerse en el poder, como parece la opción más factible en este momento, con el objeto de que tuviera que abandonar el poder. Pero si no fuera así y consiguieran formar gobierno, aunque fuera de una manera muy debilitada, tendría que ser además sin renunciar. Esto es lo que han dicho la misma noche electoral. Y por eso insisto tanto, incluso el portavoz del Partido Socialista francés, sin renunciar a ninguna ni transigir con el macronismo en ninguna de las medidas que llevaban en su programa electoral. Yo creo que esto es para el Partido Socialista francés, esto ya es una cuestión de credibilidad delante del electorado. Si quiere volver a sobrevivir frente a lo que acusa o acosa la Francia sumisa de Mélenchon, necesitan obligatoriamente aparentar una credibilidad real entre lo que dicen y lo que hacen una vez tengan opción de llegar a gobierno para poder reinstaurarse como una opción realista ante el electorado de izquierdas en Francia. Así que creo que el escenario es extraordinariamente importante y solo queda como corolario contar cómo, pero si quieres eso lo contamos en lo que nos quede de tiempo, si nos queda algo en la segunda parte del programa, cómo la reacción de Le Pen inmediata es la de salirse del grupo en el que estaba, en el Eurogrupo en el que estaba, el grupo parlamentario en el que estaba Identidad y Democracia, e irse efectivamente con el nuevo grupo Patriotas por Europa, que ahora ya cuenta con 84 eurodiputados, del señor Orbán, siendo el grupo ultra más numeroso en el Parlamento Europeo por delante de los liberales,
que con los socialistas y los populares europeos se han repartido siempre el poder, y desde luego dejando atrás al grupo de Giorgia Meloni, que queda en una situación bastante tocada ahora mismo porque queda un poco en tierra de nadie el grupo ECR de los reformistas y los conservadores, cuando, pues como tú antes mencionabas, Manolo, Vox ha abandonado también el grupo, se ha llevado sus 6 eurodiputados al grupo de Orbán junto con Marine Le Pen. Y bueno, pues sí, va a ser Hermann Tertsch. Fíjate tú, se me abren las carnes solo de pensarlo, que va a ser vicepresidente de ese grupo, pero va a ser Bardella, precisamente, el que probablemente acabe siendo el cabeza de lista, o mejor dicho, cabeza de lista, el presidente del grupo, ¿no? Del grupo de los patriotas europeos, ¿no? Que, bueno, pues ya sabemos que ahí también está más gente, como están pues, prácticamente toda la ultraderecha europea, ¿no? Está los del holandés Wilders, el grupo de ultraderecha que acaba de llegar al poder de nuevo en Países Bajos. Está Matteo Salvini, por supuesto, con la Lega, que ya estaba antes con Le Pen. Está también los 11 del grupo húngaro de Orbán Fidesz. Están los 6 del austriaco FPO. Están los 7 del checo ANO. Están los 2 del portugués Chega. O sea, hay mucha gente aquí metida, ¿eh? Hay mucha gente. Hay mucha gente aquí metida de muchos países diferentes. Hay también griegos, letones, daneses, bueno, hasta de Chechenia. Bueno, como vemos, pues esta expectativa o esta maniobra de fortificar un poco lo que significa la nueva lectura política que sale de las urnas en estas múltiples citas electorales del mes de junio y principios del mes de julio, pues alumbran una disputa de terreno de juego que ya no tiene nada que ver con la delimitación tradicional de izquierda y derecha, Manolo. Es totalmente distinto. Ahora hablaremos, si hay tiempo, como digo, de la izquierda, pero ¿qué es la No hay izquierda? tiempo, Carlos. Habla de que nos quedan 3 minutos más 5, porque nos hemos comido la música. 8 minutos para parar. Del todo. Bueno, Del todo. pues, Así que pues no ponemos entonces, música. como van empalmados, Manolo, Pues, los temas, pues hablamos de ese otro tema, porque yo no me quería despedir, Manolo, desde hasta después del verano, no me quería despedir sin tratar para mí de uno de los temas estrella de los que se vienen hablando, sobre todo por Manolo Tocher, el Yuri Directe, que le pregunta a todo el que tiene oportunidad de hacerlo sobre el famoso pesimismo de la izquierda, ¿no? Y para empezar, pues ahora ya 7 minutos para todo. pues muy bien, Despedida y cierre. Así que perfecto, empieza. perfecto. ¿Qué te pasa con la izquierda y el pesimismo? No, a mí no me pasa nada particularmente, porque yo no creo que existan, bueno, no es que no creas, sí que hay, eh, pues, denominadores comunes históricos, podemos decir. Hay determinados momentos de la historia en donde la desconfianza ante el futuro incierto, generalmente relacionado pues, ¿cómo lo diríamos?, con el progreso tecnológico, y lo que ello supone de destrucción del viejo orden conocido, genera evidentemente una sensación de desazón, de desesperanza, de temor hacia el futuro. No es algo que se haya inventado ahora. Es algo que ya fue muy estudiado en su momento. El pesimismo filosófico existe desde casi que desde el siglo XV, pero sobre todo a raíz del siglo de las luces, el conocido como siglo de las luces, del siglo XIX, de los avances industriales y tecnológicos. Ya hubo un pensamiento filosófico, pesimismo, que se alimentaba del escepticismo con respecto al progreso. Y hubo una corriente muy importante de intelectuales y literatos franceses y alemanes que tuvieron, bueno, pues o hicieron suya o desarrollaron la filosofía, sobre todo del mayor pensador del alemán, del pesimismo filosófico del siglo XIX, que es Schopenhauer, ¿no? Más allá de Schopenhauer, que no voy a dar aquí, no tenemos tiempo, una clase de filosofía barata
o por lo menos de filosofía histórica, no barata, no sería la expresión. En relación al tema del pesimismo, sí que me interesa remarcar que, sin embargo, esta idea de la desconfianza ante el futuro y del pesimismo histórico ante momentos de cambio crucial que a veces llevan 20, a veces llevan 30, a veces llevan 50 años recorrerlos, recordemos que finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX es el final justamente del imperio, de los imperios, de la configuración en Europa de los imperios que acaban en la Primera Guerra Mundial, el que estalla en 1914, y de la reconfiguración de los estados-nación. Decía que aquel periodo de pesimismo filosófico de los pensadores, sobre todo alemanes, dio lugar al nacimiento, sin embargo, de dos fenómenos muy importantes en la historia de los que hemos venido viviendo hasta ahora, precisamente entre 1880 y 1914, es cuando surgen los filósofos alemanes que alumbran la socialdemocracia. Bueno, sobre todo Lassalle y el propio Karl Marx en su momento, aunque se separó inmediatamente, pero alumbraron una idea por la cual se requería de ese nuevo Estado-nación que estaba surgiendo, pues una intervención directa no solamente en las condiciones de bienestar del pueblo, sino en la regulación de la propia producción industrial acumulada. Esto que sería mucho más largo de desarrollar y que, como digo, ya no tenemos tiempo, sí me sirve también, poniéndole como guinda que en la otra parte del mundo es cuando surgen los nacionalismos negros, que también los nacionalismos negros radicales, que también se encuentran desplazados ante el nuevo y no encuentran su sitio ante el nuevo mundo que están haciendo. Pues pensadores como Marcus Garvey y como otros como William Dubois y otros que dan lugar a lo que es el pensamiento crítico negro en Estados Unidos y en África después con las colonizaciones, son por tanto herencias de ese propio fenómeno pesimista. Y ahora estamos en 2024 y en 2024 lo primero de todo es que ya nos reconocemos que es la izquierda, porque no sabemos de qué izquierda estamos hablando. Si miramos en cuáles son los objetos de debate político en las recientes elecciones europeas o en Francia o en Inglaterra, vemos que hay un sector, tanto burgués como de supuestos progresistas, alineados en una supuesta defensa del Estado como benefactor o defensor de lo público en mayor o menor medida, unos con la boca pequeña, otros con la boca grande, defensores de lo público, y eso es alrededor de la defensa de lo público, es decir, alrededor de la defensa del papel del Estado como intervencionista en los mercados y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que nos agrupamos toda clase de izquierdas, sensibilidades de izquierdas. Si es que al final, hasta alguien tan antiestado como puede ser el pensamiento anarquista, estamos constantemente defendiendo aquellas propuestas que suponen la defensa de lo público. Por lo tanto, ¿de qué izquierda estamos hablando? Cuando, por ejemplo, aquí en Francia se estaba votando con Macron, cuando el frente que actualmente se ha hecho de ruptura en la propia Unión Europea ya no está en izquierdas o derechas, sino que está en una línea completamente distinta, que es la democracia burguesa representativa, atlantista y además globalizante, diversidad, Agenda 2030, etcétera, etcétera, frente al otro bloque que llamamos de ultraderecha, soberanista, proteccionista, empeñado en una guerra supremacista cultural, por aquello de que, pues mira, el grupo de Orbán, por ejemplo, de Patriotas por Europa, lo primero y principal es la defensa de la Europa blanca y cristiana frente a la teoría conspiranoica de la sustitución, es decir, la lucha contra el islamismo, la, según ellos, progresiva islamización de Europa. Es que de esto estamos hablando, por lo tanto, los ejes de disputa filosófica y política se han desplazado completamente. Ya no cabe hablar de izquierdas y de derechas, sino que cabe hablar de unos ejes que han cambiado la función y en cuál de ellos te alineas. Claro, esto desde el punto de vista de la izquierda clásica, de la izquierda marxista, de la izquierda de la Segunda Internacional, de la izquierda en definitiva, surgida en el siglo XIX y en el siglo XX, te
te deja completamente fuera de juego, porque es que todas esas estrategias revolucionarias o muchas de ellas han quedado fuera de juego cuando lo que se está discutiendo ahora mismo es otra cosa. ¿Y quiénes son tus amigos y tus enemigos? Porque claro, podemos colocar como enemigos pues los Orbán, Le Pen, la extrema derecha, etcétera, etcétera, por múltiples razones, pero sin embargo, los nuestros, entre comillas, los constitucionalistas, los demócratas, estoy poniendo comillas para los que me escuchan en la radio, están precisamente apoyando o estamos colocándonos del lado del imperialismo capitalista otanista de toda la vida. Con lo cual, ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Yo creo que más que hablar de pesimismo de izquierda, que es lo que quería dejar apuntado en esta especie de regalo final para quien quiera recoger la pelota votando luego cuando terminemos por el teléfono aquí en Radio Clara, pues más que hablar de pesimismo de la izquierda, tenemos que entender que el pesimismo es un proceso histórico, cíclico, que se repite cuando se dan determinadas circunstancias y que cuando hablamos de izquierdas es un término erróneo porque ya no existe como tal una izquierda, sino una reconfiguración de la defensa de los derechos públicos que en este momento todavía no ha surgido ninguna concepción política clara y con capacidad de comunicar y enganchar a la gente en general, se arremolina en torno a la defensa del Estado para jugar ese papel. No ha surgido todavía una alternativa al Estado que pueda jugar ese papel y yo creo que ese es el gran reto de eso que podríamos llamar izquierda y que ya está tan difuminada que las actuales coordenadas políticas a nivel internacional ha dejado de tener mucho sentido hablar de ella. En fin, esto es lo que con lo que quería terminar esta, como digo, temporada. Y ya está, os dejo descansar, por lo menos hasta el mes de septiembre, con el deseo de que, bueno, pues aprovechemos el tiempo, ¿no? Para ver cómo nos reorganizamos, pero siendo más conscientes de que estamos en 2024, no estamos en 1978, ni en 1900, ni en el año 2002. Tenemos a las puertas, ya la tenemos encima, una siguiente revolución industrial mucho más grande que la revolución industrial que dio lugar a los movimientos obreros, que es la inteligencia artificial, que es el gobierno de las grandes corporaciones multinacionales con impunidad por encima de cualquier parodia de elección por parte de los ciudadanos a través de una urna. En fin, estamos en una reconfiguración del territorio que nos hace falta, naturalmente, pues no digo que olvidar todo lo que sabemos, ni mucho menos, faltaba más porque la historia, si no la conoces, estás condenado a repetirla, pero sí, por lo menos, digamos, reformular muchos de los postulados a partir de los cuales hacer emerger propuestas que sí estén adaptadas a los tiempos que corren y que puedan, por tanto, enganchar con la mayor parte de la población o puedan ser entendidas por la mayor parte de la población que cuando le hablas de Schopenhauer, pues te dice que si ese era un músico de música clásica o algo, ¿sabes? Un compositor de música clásica. Entonces, pues por eso un poco esta reflexión final para, bueno, no sé, si queréis hacer lo que han hecho en Barcelona esta pasada semana, que ha sido irse con unas pistolitas de agua a donde estaban las terrazas de los turistas y empaparlos a todos mientras estaban cenando, al grito de Tourists Go Home, pues vosotros mismos, ¿no? Pero igual hay que ir un poco más lejos. Así que nada, ahí os dejo hasta el próximo mes de septiembre, ¿de acuerdo? Muy bien, Carlos, pues lo dejamos ahí. En septiembre ya veremos si estamos, si volvemos, si no volvemos, yo qué sé. No, volver, seguro que volveremos, porque a mí no me calláis ni debajo del agua, pero a todos los que tenéis ahí tampoco. Así que, empezando por ti, Pero, Manolo. Así pero que es que si no vuelvo yo, que soy aquí el que... el capo cañonía allí, No, el que, bueno, no digo. no digan nada, que luego todo se sabe. Bueno, pues ya veremos, ¿vale? Bueno, pues que seas bueno, que Vale. descanses, que descanse la audiencia también, que hay que mantenerse informado, pero hay muchos canales, por supuesto, a través de Radio Clara, aunque sea en programación de verano. Y nada, hasta el próximo mes de septiembre. Salud. Muy bien, Carlos. Que vaya bien, que haya salud. Venga, Chao. hasta luego. Hasta luego.